y ahí es otro tema que debemos A ver, a ver, a aclarar. ver. Ese parece Mira, un juego de palabras. Es parece, anticonstitucional, va parece en un juego de contra de la palabras, Constitución, pero es un pero tema muy importante. Mira, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo tal lo vez con un entendemos? ejemplo podemos establecer qué es anticonstitucional. Anticonstitucional es cualquier ley o cualquier decreto, norma, etcétera, que va en contra del espíritu de la Constitución. Por ejemplo, la ley dice que los salarios de los trabajadores deben ser salarios dignos, ¿no? ¿Y qué se va a Ujú. entender por dignos? Hay ahí un vacío impresionante. Entonces, cuando el gobierno decreta un salario, por ejemplo, de 1.000 bolivianos o 2.000 o lo que sea, para unas personas puede parecer que eso es realmente indigno y que la constitución política del Estado quiere que los sueldos sean dignos de todo trabajador. Entonces, puede entender que se está vulnerando la constitución. Ese es un caso. Otro caso, que en el caso presente, mira, hay un vacío legal. No se sabe si qué va a pasar cuando llegue el día en que fenezca el mandato de los magistrados. No hay una ley que diga el camino es este. Y Mm. probablemente lo más constitucional, si se permite el término, sea expedir una ley. Pero el gobierno, por conveniencia o por lo que sea, puede nombrar nuevos jueces mediante un decreto. Alguien dirá, ¿eso es constitucional? No, no es No es. constitucional porque no existe una norma que autorice al presidente nombrarlo, pero tampoco existe una norma que le prohíba. Entonces, eso es anticonstitucional, va contra el espíritu, porque el espíritu de la Constitución dice que se tiene que nombrar mediante una preselección en la Asamblea Constituyente y una elección en digamos, a través del voto popular. Eso es lo constitucional. Pero un nombramiento en estas circunstancias que no está ni prohibido ni permitido, digamos, no hay algo, hay un vacío legal, entonces es inconstitucional porque la ley está diciendo cómo tiene que hacerse. Ahora bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hay no sé, una prohibición expresa, ¿no? De que, como por ejemplo en el tema ¿te acuerdas de la reelección de Evo Morales? Ahí hay un artículo concreto, claro y preciso que prohíbe la reelección del presidente. Cuando han dictado este sente, es inconstitucional desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque ya no está atacando al espíritu constitucional, sino está atacando a la ley misma, porque ahí hay una prohibición expresa en la ley. Entonces, fíjate la diferencia entre lo que es anticonstitucional, que va al espíritu, porque hay un vacío legal, porque hay una interpretación que no, que puede ser interpretada de distintas maneras, eso Mm. es anticonstitucional. E inconstitucional es Oh, cuando va contra no, ya no contra el espíritu, sino contra la ley misma. Entonces, en este sería caso, interesante que en este momento le expliquemos a nuestra audiencia que hay estas dos grandes corrientes de derecho, la anglosajona, que permite una interpretación en base la, a plantear principios que rigen el derecho, versus una aproximación francesa en la que se busca que todo esté establecido, que todo esté delimitado, de modo que nada escape a la regulación, ¿verdad? exactamente, mira, la ley, o sea, el sistema judicial que tenemos es el sistema del derecho civil, ¿no? El civil law y no el common law. Ese es que está en base a la jurisprudencia, a antecedentes jurídicos, etcétera. En nuestro caso, el antecedente jurídico es importante.
es importante la jurisprudencia, las fuentes del derecho en nuestra realidad jurídica no están tampoco totalmente alejadas de una interpretación en base a antecedentes no solamente legislativos, sino en antecedentes fácticos. Por ejemplo, tú te acuerdas que Evo Morales, con la anterior constitución, evidentemente, nombró a los jueces porque había una cantidad inmensa de acefalías. Ese, por ejemplo, es un antecedente que se puede aplicar muy bien a los magistrados. ¿Por qué? Porque no existe una ley que diga los magistrados cumplen los 60 días y se tienen que ir, ¿no? Dice que el mandato es de 6 años o de 5 años y una vez terminado su mandato ellos se tienen que ir. Pero si no hay el reemplazo, ese es un delito. El artículo 15 de la... Mira, fíjate que es complicado, pero el artículo 15 sí, el artículo 15 del Código Penal dice abandono de funciones. El funcionario que se salga sin que haya llegado su reemplazo ha abandonado el cargo y tiene una sanción penal, o sea, no puede irse. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue ese momento? ¿Qué van a hacer esos pobres magistrados? ¿Se van a ir? Haciendo abandono. Pero es interesante poder conversar con gente que está reflexionando y manejando y haciendo propuestas, porque esa es la característica del doctor Blackwood, que además de columnista está levantando una serie de iniciativas multimedia de reflexión y de análisis de la coyuntura jurídica y judicial en el país. Doctor, muy amable, muchas gracias por conversar con nosotros. El agradecido soy yo, María René. Enseguida volvemos con De Primera Mano.